Buenas, bienvenidos a todos. Esta es la clase de composición de seres vivos y vamos a continuar con los componentes orgánicos macromoleculares, en este caso los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos cumplen la función de ser los portadores de la información genética y además permitir la expresión de esa información genética en proteínas y enzimas. Básicamente, logrando de esta manera que se cumplan las funciones biológicas, nada menos. Para definir entonces lo que son estos ácidos nucleicos, diremos que son polinucleótidos. Son de dos tipos, el ADN y el ARN, y son polinucleótidos, quiere decir que son polímeros de monómeros, y los monómeros son los nucleótidos. Son enormes, son grandes estructuras moleculares en el caso del ADN, en el caso del ARN son moléculas en general de menor tamaño, pero para el ADN siempre es de elevado peso molecular. Sus cuentas de collar, como decíamos en algún momento, los monómeros son los nucleótidos, que siempre está asociada la nomenclatura con esto de núcleo, porque bueno, los ácidos nucleicos se encontraron primeramente solo en el núcleo celular, entonces de allí que la nomenclatura siga con esta raíz de núcleo. Como son los portadores de la información genética y nosotros hablábamos en características de los seres vivos, que si una especie está presente hoy en la Tierra es porque pudo pasar a lo largo de miles y millones de años, en la mayoría de los casos, a través de la reproducción, sostener su presencia como ser vivo en la Tierra o como especie. Por lo tanto, además de ser los portadores de la información genética, tienen que ser aquellos capaces de permitir que esa información se traslade a la descendencia, a la progenie. Por eso decimos también que conservan la expresión de esta genética a través de las generaciones. Y bueno, y como ya lo hemos dicho anteriormente, la herencia se va a presentar o expresar en lo que son las proteínas. Dijimos que hay dos ácidos nucleicos. Ya el hecho de decir ácidos nos dice que tienen característica ácida y que ambos son ácidos entonces, y el ácido desoxirribonucleico o ADN se llama así porque, como veremos, en su composición interviene la desoxirribosa, un azúcar. En el ácido ribonucleico, en cambio, interviene otro azúcar muy parecido a la desoxirribosa, pero que no ha perdido el oxígeno y que se llama ribosa. De allí tomó el nombre de ribonucleico, porque nadie los vio en el primer momento, sino que se los dedujo, digamos, por experimentación química y física en laboratorio. Entonces, bueno, la composición fue lo primero que se supo de ambos. Bien, entonces, los ácidos nucleicos, el más estudiado en principio fue el ADN, porque es el portador de la información necesaria para sintetizar las proteínas específicas. ¿Cómo es el ADN? El ADN hoy sabemos, y desde hace unas décadas, que tiene una molécula muy larga de nucleótidos ensamblados y que en realidad la molécula está formada por dos largas cadenas polinucleotídicas. Dos largas cadenas polinucleotídicas. Además, estas dos cadenas, cuando son sintetizadas, tienen su estructura primaria, parecida a la de las proteínas, pero acá son cadenas de nucleótidos, que tienen su secuencia de nucleótidos también, o sea que hay como una estructura primaria. Pero esas cadenas son sintetizadas y luego una genera otra. Entonces terminan siendo dos cadenas y que además en el espacio se ensamblan en alfa hélice. Por lo tanto, podemos decir también que en el ácido nucleico hay
una información, una estructura primaria, que sería la cadena original, y una estructura secundaria. Ahí va. Esta estructura secundaria se dice que el ADN entonces tiene una estructura en alfa hélice. Con dos cadenas, seguimos una y seguimos la otra, que en el espacio forman una estructura secundaria en alfa hélice. Ahora vamos a ver que en cada uno de estos segmentos hay un nucleótido componiendo a las cadenas y que están ensamblados uno detrás de otro en una secuencia también ordenada y específica. Si vamos viendo estas cadenas, aquí va a haber un nucleótido, aquí otro, 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 otro y otro, y esto se dice que es como si fuera similar a una escalera, ¿sí? Que tiene en los costados un esqueleto de azúcares y fosfatos, ya lo vamos a entender mejor, y peldaños en el medio formado por bases nitrogenadas. O sea, estas uniones que hay al medio son moléculas llamadas bases nitrogenadas, y en la periferia, o en lo que serían los lados de la escalera, encontraríamos fosfato y un azúcar. Esto ya lo vamos a ver bien. Lo que quiero marcar ahora es que sean lo que sean los nucleótidos que están formando estas cadenas, esos nucleótidos son en el ADN 4 y se llaman adenina, timina, guanina y citosina. Adenina o A, timina, abreviado con T, guanina con G y citosina con C. Ahora sí, vamos a ver entonces cómo son estos monómeros o nucleótidos que están formando al ADN. Acá lo tienen escrito y aquí lo tienen en un esquema. Un nucleótido está formado por tres partes siempre. Una parte que mira hacia los costados de la escalera o lados es el fosfato. Es un elemento mineral que proviene de las sales y también se puede escribir como P, fosfato, O4, oxígenos 4, y acá los hidrógenos. En realidad, PO4 sería fosfato. Esta parte que está en verde es un azúcar y tiene una forma geométrica aquí de 5 lados, y en realidad el carbono primario o 1 está acá, es un elemento del carbono cíclico. Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Es un azúcar de 5 carbonos o pentosa. En este caso, como es ADN, todos los nucleótidos del ADN tienen desoxirribosa, por eso el nombre del ADN, desoxirribonucleico. El tercer componente es una estructura de carbono cíclica, que puede ser de un solo ciclo o de dos, pero que siempre tienen nitrógeno, por lo tanto, y que en vez de ácidos son básicas. Entonces se llaman bases nitrogenadas. Repitiendo entonces, los monómeros o nucleótidos del ADN tienen siempre fosfato, que permanece constante, una pentosa, que es la desoxirribosa, un glúcido o azúcar, y una base nitrogenada. ¿Quiénes son constantes aquí? El fosfato y la desoxirribosa. Siempre son los mismos en el ADN. ¿Qué es lo que cambia en el ADN? La base nitrogenada, que es aquella que justamente le termina dando el nombre al nucleótido, pudiendo ser una de 4 diferentes, y surgiendo así los nucleótidos del ADN, que son justamente la adenina, guanina, citosina y timina. Si nos fijamos aquí, tenemos, esto es un nucleótido, fosfato, desoxirribosa y base nitrogenada. Fosfato y desoxirribosa siempre es lo mismo, pero estos nucleótidos son distintos porque cambió ¿quién? La base nitrogenada. Y la base nitrogenada entonces es la que le da la identidad al nucleótido, es decir, la adenina tiene una base nitrogenada de adenina, la guanina de guanina y así. 4 nucleótidos entonces conforman el ADN, y estos nucleótidos adquieren su
identidad de acuerdo entonces a la base nitrogenada. Esto es lo que tienen escrito en este caso en la presentación. Otro punto a observar es cómo se unen los elementos en el nucleótido. Esto va a ser importante luego. Dijimos que en la pentosa los carbonos están, aunque no los dibujen. Este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5, que sí está dibujado con una C. Pero también hay carbonos acá en la base nitrogenada. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Entonces, a los carbonos de la base nitrogenada se les llaman 1, 2, 3, 4, 5, y a los de la pentosa o desoxirribosa se les llama 1', 2', 3', 4' y 5', para diferenciarlos de los de la base nitrogenada. El fosfato no hay problema porque no hay carbono. Acá lo importante es que se observan esta forma como en C o U del nucleótido. Este nucleótido se va a tener que unir a uno siguiente hacia abajo, si fuera el primero, y entonces lo va a hacer así. El fosfato se está uniendo al carbono 5 de la pentosa, 5' de la pentosa. Aquí está el 4' y aquí está el 3'. Y del 3' vamos a ir al nucleótido siguiente. ¿A dónde? Al fosfato del nucleótido siguiente. Esto, bueno, va a tener un enlace muy interesante, pero lo que quiero mostrar es que entonces, para denominar cómo ocurre este enlace, decimos, si este fue el primer nucleótido, las uniones van a ser fosfato al 5' de la pentosa y del 3' de la pentosa el fosfato siguiente. Fosfato al 5', 3' al siguiente. Esto hace que yo tenga que leer el sentido de la cadena del ADN de 5', se dice, a 3'. O sea, que esta base nitrogenada, esta y esta, serían como leer las letras de una palabra. Yo podría decir T-A-C, entonces digo TAC. Pero si lo leyera en sentido contrario, lo estaría leyendo mal. Estaría leyendo CAT. Y no es lo mismo para la información genética TAC que CAT. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo se lee la secuencia de nucleótidos del ADN? Por ejemplo, timina, adenina, citosina. Se lee buscando quién fue el primer nucleótido y para dónde tengo que ir en el sentido de lectura. El sentido de lectura es 5', 3'. Por eso, cuando vean dibujada la cadena del ADN, van a observar que dice el sentido de lectura correcto. Como en este caso, que dice que el sentido de lectura correcto es 5', 3' hacia abajo. Pero guarda, porque puede aparecer al revés. Y ustedes van a tener que leer 5' desde abajo a 3' hacia arriba. Entonces, ese es el sentido de lectura correcto de la cadena de ADN. Para terminar, o ir terminando esta parte de cómo se componen los nucleótidos, diremos esto. Acá están todas las bases nitrogenadas que usan los ácidos nucleicos. Estas, adenina, timina, citosina y guanina, estas 4 son las que tienen los nucleótidos del ADN. Y se observan, algunas de ellas son de doble ciclo y otras son, de doble ciclo y otras de simple ciclo. Estas de doble ciclo se llaman bases nitrogenadas púricas o purinas. Y las de simple ciclo, timina y citosina, se llaman pirimidínicas o pirimidinas. Esto va a ser importante cuando ensamblemos las dos cadenas del ADN para hacer la molécula completa del ADN. Pero acá hay una más que no hemos mencionado. Se llama uracilo, es pirimidínica, o sea, una base nitrogenada de un ciclo único, y esta está en el ADN, en el ARN, en el ácido ribonucleico.
Entonces ustedes dirán, bueno, entonces el ácido ribonucleico puede tener 5 bases nitrogenadas. No, tiene 4. Pero la que nunca está en el ARN es la timina. Esta no existe en el ADN, en su lugar está el uracilo. Entonces, si yo tuviera que hablar en letras de ADN, diría G, A, T, C, G, G, C, A, T, G, T, T, A. Por ejemplo, eso sería una secuencia de nucleótidos en el ADN. Pero si tengo que decir en el ARN, diría G, U, A, C, G, G, A, U, G, U, G, U, C. Nunca digo T. 4, entonces, nucleótidos componen el ADN, que ya lo hemos visto, y 4 el ARN. En el ADN hay timina, pero no hay uracilo. En el ARN siempre hay uracilo y nunca hay timina. Entonces, de esta manera, si esto fuese una adenina, puede ser un nucleótido tanto del ADN como del ARN. Ahora, si la base aquí fuese uracilo, estoy segurísima que este nucleótido pertenece al ARN. Entonces, hasta ahora sabemos lo básico de los monómeros, es decir, de los nucleótidos componentes del ADN, y nos tocaría volver al punto para saber, bien, una vez que tenemos los nucleótidos, ¿cómo armamos la estructura secundaria? Bueno, y antes, entonces, de ensamblar ya la molécula, veamos cuál es la otra diferencia grande que existe entre los dos ácidos nucleicos. Una de estas diferencias grandes es el azúcar. En el ADN está, o desoxirribonucleico, está la desoxirribosa. En los nucleótidos del ARN, el fosfato sigue siendo igual para ambos, pero en el nucleótido del ARN, el azúcar es casi igual, pero si observan, tiene un oxígeno más. La desoxirribosa lo perdió, la ribosa lo tiene. Entonces, en el ácido ribonucleico está la ribosa. Entonces, hasta ahora, molecularmente, las diferencias entre ADN y ARN son el azúcar, que en el ARN es ribosa y en el ADN es desoxirribosa, y de las bases nitrogenadas, que en el ADN, en las pirimidínicas, el ADN tiene timina, en cambio el ARN tiene uracilo. Mientras que en el fosfato no hay variación porque el fosfato sigue siendo el mismo. Bien. Ahora pasemos entonces a cómo conformamos la cadena entonces del ADN que dijimos, necesitamos formar 2 cadenas. Esta es la estructura secundaria del ADN y fue deducida por 2 científicos que en realidad lo hicieron en la década del 60, que son Watson y Crick. El modelo de la estructura secundaria del ADN con esta descripción de 2 cadenas espiraladas, y ya vamos a dar las otras características, polímeros de nucleótidos, con desoxirribosa, pentosa, desoxirribosa, ácido fosfórico o fosfato, y 4 posibles bases nitrogenadas en cadenas espiraladas, fue lo que se llamó el modelo de la doble hélice o alfa hélice del ADN, descrito por Watson y Crick, y acá en esa época estaban armando el modelo con piezas y corroborándolo, trabajo que les mereció un premio Nobel, digámoslo, ya que estamos, ¿no? Bueno, y esta estructura la pueden ver así. Si no la espiralamos, la podemos poner así para entender lo de las dobles cadenas. ¿Cómo es esto?
¿Cómo tengo que leer esta cadena del ADN? Si ustedes observan, acá estarían los azúcares y fosfatos, y acá estarían las bases nitrogenadas, que son las cambiantes. CATA, o sea, citosina, adenina, timina, adenina, guanina, adenina, timina, una secuencia posible. Porque las 4 pueden estar repetidas, no repetidas, aparecer muchos unas u otras, depende de la secuencia. ¿Cómo elijo? ¿Leo la de arriba para la derecha o la de abajo para la derecha? Bueno, me fijo. Acá tengo 5' y acá tengo 3'. Quiere decir que esta la tengo que leer de izquierda a derecha y a esta de derecha a izquierda. La cadena original es, supongamos que es esta, con su secuencia CATAG, y sigue. Resulta que tiene que ser, como secuencia de un nucleótido, 2, 3, complementaria a los nucleótidos de la otra cadena. ¿Por qué? Porque ambas cadenas se unen al centro por puentes de hidrógeno, o sea, una forma de unión molecular que se puede soltar, pero que es bastante firme dentro de todo, y se tienen que unir al medio manteniendo unidas las dos cadenas propias de la molécula del ADN, que es bicatenario. Y esto no es cualquiera con cualquiera. Si ustedes observan, van a encontrarse que hay siempre una citosina frente a una guanina, o citosina guanina, o guanina citosina, como quieran, y una timina con una adenina, o una adenina con timina, da igual. Esto es el principio de complementariedad de las bases nitrogenadas, o principio de complementariedad de los nucleótidos, como quieran, y si observan, siempre van a tener una pirimídica con una úrica, o sea, una más chiquita con una de doble ciclo. Es como si no entraran dos dobles aquí. Entonces, ¿cómo podemos describir esta estructura? El ADN es una molécula compuesta por dos cadenas de polinucleótidos complementarias, unidas por sus bases nitrogenadas por el principio de complementariedad, y luego espiraladas en el espacio. Además, vamos a agregar algo. Se dice que son antiparalelas porque se leen en sentido opuesto. Acá hay una versión en 2D, en 3D, perdón, de la estructura secundaria, en donde observamos que además de cumplirse el principio de complementariedad de las bases, o sea que hay un nucleótido, acá hay otro y otro, con su complementario en la otra cadena, lo que hace que ambas cadenas del ADN terminen siendo complementarias. Dicen que son tan largas las cadenas de ADN que en realidad, leyendo una en su sentido normal, 5', 3', termina siendo exactamente lo mismo que comenzar en el extremo 5' de la opuesta y complementaria. Que la secuencia de nucleótidos es la misma en ambas, nada más que leídas en forma contraria, en el sentido contrario, por lo cual se les dice antiparalelas. Y esto que está aquí, y que lo tienen en esta presentación, que está, bueno, mostrándonos claramente que estos círculos amarillos son los fosfatos, que no cambian, las desoxirribosas, que no cambian, las bases que sí cambian y que tienen afinidad para ensamblarse perfectamente con el nucleótido complementario de la otra cadena. Y que entonces ustedes pueden llegar a tener ejercicios de este tipo para colocar nombres, para colocar las bases complementarias que falten, para colocarle nombre a esta estructura, para señalar a dónde empieza y termina, por ejemplo, un nucleótido en este esquema, donde hay dos bases complementarias unidas, y así, que resulta divertido. También les puede tocar que les demos o les den sus profesores en el práctico una secuencia de una cadena y les digan
dibuje la cadena complementaria, con lo cual les pueden poner el nucleótido o les pueden poner las letras solamente que representan al nucleótido y que ustedes escriban o dibujen la cadena complementaria. Aquí tienen entonces, mejor descrito químicamente y con tamaños, el modelo de Watson y Crick de la estructura secundaria del ADN, en donde además agrega que, digamos, en cada peldaño, digamos, de la cadena hay un ancho de esta molécula, ¿no es cierto? Y un alto, pero que si ustedes se fijan, una vuelta de 10 nucleótidos, o sea, una vueltita a la hélice, son 34 Armstrongs, dándonos que más o menos cada nucleótido está ocupando, desde el costado de la cadena, o un nucleótido, como les guste, 3,4 Armstrongs, porque estamos hablando en unidades de tamaños moleculares. Ya no podemos usar ni los micrómetros, ni los nanómetros, porque ya no nos alcanzan. Tenemos que seguir más allá, a la millonésima parte del metro, del nanómetro, y seguir más allá a la milésima parte, y así para llegar al Armstrong, que es una unidad de tamaños ya moleculares. Bien, acá tienen escrito entonces el diámetro de la doble hélice, son 20 Armstrongs de ancho de la hélice, y acá hay algo más que rescatar, que es adenina y guanina, entre sí se ensamblan o complementan mediante compartir 2 electrones o 2 enlaces de hidrógeno. Mientras que citosina y guanina comparten 3 enlaces. Esto hace que sea más resistente la unión citosina-guanina. De allí que, por ejemplo, se encontró que hay ADNs fósiles de millones de años que resistieron más intactos por tener una mayor proporción de citosina-guanina que de adenina-timina. Bien. Hasta acá entonces tenemos avanzado bastante lo que es la definición de ácidos nucleicos, las diferencias entre los dos, ADN y ARN, la definición de nucleótidos, su composición, las diferencias entre los nucleótidos entre ADN y ARN, y hemos avanzado en la estructura secundaria del alfa hélice del modelo de Watson y Crick, de la estructura secundaria del ADN. El sentido de lectura de sus cadenas complementarias antiparalelas, el principio de complementariedad. Muy bien, entonces, pasemos a repasar qué es lo que hemos dejado en limpio con respecto a los nucleótidos, el ADN, el principio de complementariedad, que aquí está corregido: adenina con timina doble enlace, citosina con guanina triple enlace. Y ahora vamos a ir al ácido ribonucleico. El ARN. Una diferencia: el ARN sale la hebra de nucleótidos en su secuencia correcta y no se va a unir a otra cadena, o sea que es monocatenario. Lo que sí ocurre con el ADN, con el ARN, es que la cadena no es estable en general, abierta para fluir en el citoplasma, sino que sus nucleótidos se atraen, algunos más que otros, y entonces lo que hacen es tratar de reunirse y genera que entonces el ARN se pliegue haciendo rulos, haciendo asas. Hay 3 tipos de ARN, no solo por su localización dentro de la célula, sino también por las diferencias de plegamientos y de tamaños. Uno es el ARN mensajero o ARN M chiquita, otro es el ARN de transferencia
con una T chiquitita, y el ARN ribosómico o ribosomal con una R chiquitita. El ARN ribosomal es el más fácil de explicar. En el núcleo de la célula, el ADN genera una molécula que se transcribe a partir de la molécula de ADN, que es el ARN mensajero, que es lineal. Pero también en la zona del nucleótido, del nucleolo, perdón, el ADN transcribe a un ARN que va a quedar allí y que se va a unir con proteínas ribosomales y que va a formar los ribosomas. Entonces, en el núcleo celular se forman los ARNs, pero estos van a tener destino de salir al citoplasma. En una zona del núcleo que es el nucleolo, se forma el ARN ribosomal, que junto a proteínas ribosomales que van a ingresar al núcleo, se pliegan entre sí y estas proteínas y ARN ribosomal forman pelotitas que son las subunidades de un orgánulo que es el ribosoma. Estas subunidades van a tener que salir por los poros nucleares al citoplasma. El ARN mensajero, como hemos adelantado, también se transcribe, o sea, se forma en el núcleo celular y queda lineal. Acá lo que muestra esta figura es que estaba el ADN en el núcleo con su doble hélice, alfa hélice, y en algún punto las enzimas abren las dos hebras para permitir leer la secuencia de bases del ADN en ese sitio. En este caso, el ejemplo dice que en este segmento el ADN tenía la secuencia adenina, adenina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina. Al abrirse, viene una enzima, ARNasa o RNasa, que cataliza la formación de una cadena complementaria a la del ADN, pero de ARN. Entonces, a la adenina le correspondería poner timina, pero como es ARN, le corresponde uracilo. Entonces la cadena de ARN saliente va a ser uracilo-uracilo, guanina-citosina, uracilo-adenina. No se olviden que adenina sí hay, lo que no hay es timina, no se confundan allí, guanina-citosina. Esta hebra de ADN, cuando termine de ser sintetizado, transcripta a partir del ADN, va a soltarse y salir por los poros nucleares al citoplasma. Este ARN se llama mensajero porque lleva el mensaje genético del ADN de cómo va a tener que ser la proteína, lo lleva al citoplasma y específicamente lo lleva a los ribosomas, a estos otros orgánulos que son los que coordinan la síntesis de una proteína. Entonces, el ARN ribosomal del ribosoma recepta la hebra del ARN mensajero, la puede leer, UGC, UAG, así, y saber qué tiene que colocar para armar la proteína específica. Finalmente, está el ARN de transferencia, que tiene una típica forma, la molécula de hoja de trébol. Se pliega en asas, tres más grandes que dan la idea de una hoja de trébol. Este ARN está circulando en el citoplasma y tiene la característica de, en un extremo, llevar tres nucleótidos importantes, todos son nucleótidos, pero estos tres son importantes porque indican que en este otro extremo solamente va a poder unir un determinado aminoácido. Aminoácidos eran componentes de proteínas, recuerden. Entonces este ARN de transferencia es capaz de, con estos tres nucleótidos, leer en el ribosoma, leer tres de estas bases del ARN mensajero, que están en el ribosoma, y soltar el aminoácido que tiene pegado en el otro extremo, que es específico de esta secuencia de tres nucleótidos. Por lo tanto,
el mensajero dijo, vengo con UUG. Va al ribosoma y dice, vengo con UUG. El ribosoma dice, entonces necesito que me traigan el aminoácido tal, valina, por ejemplo. El ARN de transferencia, o los ARN de transferencia, que hay mínimo 20, para nosotros 20, van a intentar entrar y solamente va a entrar uno, el que corresponda a UUG. ¿Y quién sería? El que aquí tuviera en los 3 nucleótidos de este extremo el complementario a UUG, o sea, el que tenga AAC. Y en el otro lado va a tener pegado, supongamos, valina. La va a dejar al aminoácido y entonces el ribosoma va a tomar el primer aminoácido. Luego la cadena de mensajeros se va a correr en el ribosoma a los 3 siguientes, supongamos CUA. Entonces el ribosoma muestra el CUA y necesita el próximo aminoácido. Todas las transferencias que quieran entrar no van a poder, salvo aquel que tenga la secuencia complementaria de CUA. Eso sería guanina, adenina, uracilo. Y va a traer pegado un aminoácido X, pongamos triptofano, y lo va a dejar. El ribosoma va a unir la valina anterior con el triptofano nuevo y ya va a tener un dipéptido. Y así, cada vez que se lean 3 nucleótidos del ARN mensajero, el ribosoma va a haber colocado un aminoácido más. Y los va a haber transportado o transferido desde el citoplasma que andan por allí a el ribosoma, a esos aminoácidos, los ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Aquí tienen explicadas las funciones de los 3 ARNs. Ahora lo que vamos a ver, y les voy a compartir ahora la pantalla, es entonces esta estructura del ARN mensajero. El ARN mensajero es una cadena que por un proceso que se denomina transcripción, transcribe el mensaje original de una porción del ADN, portador de la energía, portador de la información genética, es codificada esa información en forma de una secuencia de bases nitrogenadas o nucleótidos. Esos segmentos de ADN son transcriptos, porque es como escribir una información ahora en otra molécula. Entonces, la transcribimos a una molécula de ARN mensajero. ¿Cómo es este ARN mensajero? Tiene una secuencia de bases, donde no está la timina, está el uracilo, y esa secuencia de bases es complementaria a la cadena original de ADN que se transcribió. Y acá lo importante es que el ácido RNAM, o sea, el mensajero, se lee, como siempre, es un código de información biológica, que es el código genético, que ADN y ARN siempre se leen comenzando en el extremo 5' de a 3 bases o nucleótidos. La mínima información contenida en un ADN está en una secuencia de 3 nucleótidos o bases. Al ser la unidad de codificación de la información genética, se le denomina codón. Un codón es la mínima secuencia de bases o nucleótidos del ADN que tiene una información. También se dice que un codón es igual a 3 bases en el ADN o una secuencia de 3 bases en el ARN cualquiera. ¿Y qué es la información que tiene un triplete de bases o un codón? La información que es única para un aminoácido colocado en una proteína. Un codón es la mínima información genética, y la información que tiene es para codificar a cada uno de los aminoácidos. Entonces, GCU llama a un aminoácido, ACG a otro, GAG a otro, y por supuesto que se pueden
repetir, de acuerdo si se necesita repetir el aminoácido en la proteína, y la proteína va a ser otra molécula, la tercera. En este mensajero entonces tenemos la secuencia de codones del ARN mensajero, que va a tener que ser decodificada o leída en los ribosomas. ¿Dónde se encuentran entonces el ARN mensajero y los otros ARNs? Acá hay una figura de una célula que es simplemente para destacar. Solo encuentro ADN en el núcleo, como grandes moléculas que están sueltas en principio. Si la célula no se está por dividir, están libres en el citoplasma, pero en las células eucariotas ya vamos a ver que están protegidos por proteínas. El ADN en el núcleo, entonces. Es cierto que hay una hebra de un ADN chiquito y circular dentro de las mitocondrias, pero no está interviniendo en la información genética de la célula. La información de toda la célula está en el núcleo, resguardada en el ADN nuclear. Bien. En cambio, los ARN se sintetizan en el núcleo, pero operan en el citoplasma, o sea, salen por los poros nucleares. En este ADN nuclear, en algunos segmentos, las enzimas lo abren, como vimos, y se transcriben moléculas de ARN mensajero que salen por los poros y van hasta el citoplasma. Dan vueltas por el citoplasma hasta que encuentran ¿a quién? A ribosomas libres en el citoplasma, o bien enganchan a varios ribosomas libres y hacen estas cadenitas llamadas poliribosomas que están unidos por el ARN mensajero, o bien van a los ribosomas que están en este orgánulo unidos a este retículo endoplásmico rugoso. Y entonces, ¿qué ocurre allí? Que cuando los mensajeros se unen a los ribosomas, desde los ribosomas salen las cadenitas de proteínas. ¿Y qué ocurrió allí? Ocurrió que el mensajero fue leído en las secuencias de sus nucleótidos cada 3, o sea, leído sus codones, y el ribosoma pudo hacer eso de leer esos 3 codones y tomar aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3 desde aquí del citoplasma. ¿Y quién se los trajo? El ARN de transferencia. El ARN de transferencia también se transcribe o sintetiza en el núcleo y sale por los poros nucleares y está en el citoplasma. Y el ARN ribosomal, ¿dónde está? Y está en las subunidades del orgánulo estas pelotitas, que son los ribosomas, que coordinan la síntesis de proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los ribosomas son los orgánulos no membranosos coordinadores de la síntesis de proteínas en el citoplasma. El ADN transcribe su información en moléculas de ARN mensajero, que salen al citoplasma y buscan unirse a los ribosomas para indicarles la información que traen del núcleo de qué proteína específica, con qué secuencia de aminoácidos se debe sintetizar la próxima proteína. Los ARN de transferencia salen al citoplasma para llevarle al ribosoma el aminoácido que esté leyendo o pidiendo en ese momento los codones del ARN mensajero. Y el ribosomal tiene que poder entender o interpretar con qué ARN de transferencia unirse y saber interpretar los codones del mensajero. Por eso los ribosomas están hechos también de ARN, para poder con sus secuencias interpretar las secuencias correctas en los otros ARNs. Bien, y entonces, ¿cómo termina esta cuestión? Termina, entonces, este es un esquema de la hoja de trébol del ARN de transferencia, en que en un extremo tiene que compatibilizarse su anticodón, que así se llama, con el codón
que está leyéndose en el mensajero. Este no es lineal, es plegado en asas, pero si se fijan es monocatenario, es una sola cadenita de polinucleótidos, de los 4 polinucleótidos que lo componen. Y acá hay un esquema en donde nos muestra más o menos qué ocurre en el citoplasma. El citoplasma ocurre que hay subunidades libres de los ribosomas, que están compuestos por subunidades grandes y pequeñas, y que cuando encuentran un ARN mensajero, que es lineal, que es este, que hay que leer de su 5' a 3' para no leerlo mal, se aleadosan y se forman los ribosomas a su alrededor, que van leyendo de a 3 en 3 la secuencia y van colocando 1, 2, 3, 4 aminoácidos a medida que van leyendo la secuencia, y esto que se va alargando aquí negrito, que termina en un amino, es una cadena de aminoácidos, una proteína. Primero va a ser un oligopéptido y luego una proteína completa que cuando termina de leerse el mensajero, termina la proteína y se suelta, se libera la proteína sintetizada. Acá están presentes 2 de los ARNs y el único que no está dibujado es el de transferencia, que viene a atraer a cada uno de la información o cada uno de los aminoácidos que se necesita para ir pegando uno tras otro en la cadena polipeptídica o proteica. Y finalmente, entonces acá está en un cuadro las diferencias fundamentales entre los dos ácidos nucleicos. Acá tienen otro, y rescatando también el principio de complementariedad, las diferencias en la composición de los nucleótidos, y con eso podemos decir que tenemos un lindo panorama de ácidos nucleicos, y solo nos quedaría terminar de entender cómo funciona el código genético. Este código de codones codificando aminoácidos, y cómo este núcleo celular con su ADN va indicando qué proteínas deben sintetizarse mediante su transcripción a ARNs mensajeros, y cómo se traduce este código en el citoplasma para formar las proteínas específicas. Bueno, esto es entonces una buena introducción a los ácidos nucleicos, que espero que les haya servido. Tema muy interesante, por cierto.